Cuentan los que saben leer las cicatrices de la historia que, a veces, el destino de un hombre se escribe mucho antes de que él pueda leerlo. Y la historia de Lucio Domicio Enobarbo, aquel que el mundo conocería después como Nerón, comenzó con una de esas frases que hielan la sangre, una profecía de las malas. Corría el año 37, y en una lujosa villa de la ciudad costera de Ancio, donde el aire olía a sal y a laureles, la calma de la mañana se rompió por la llegada apresurada de unos mensajeros. En el atrio, Cneo Domicio Enobarbo, un hombre corpulento de barba rojiza y ojos pequeños y crueles, conocido en toda Roma por su carácter brutal, recibió la noticia. Su esposa, Julia Agripina, acababa de dar a luz a un varón en sus aposentos. Agripina era una mujer de una belleza legendaria, con la postura de una diosa y unos ojos oscuros que no reflejaban luz, sino que la absorbían, analizando el mundo con una inteligencia fría y calculadora. Como hija del amado general germánico y bisnieta del mismísimo Augusto, no se veía a sí misma como la simple madre de un heredero, sino como la artífice de un futuro emperador. Dicen los que escribieron la historia que, cuando Cneo escuchó la noticia, no hubo celebración. Miró a los que lo rodeaban, pensó por un instante en la mujer que estaba en la otra punta de la villa y soltó la frase que quedaría flotando en el aire como un mal presagio. Para los romanos, la palabra de un pater familias tenía un peso casi divino, y la suya fue una sentencia. Declaró que de su unión con Agripina, de esa mezcla de su propia violencia y la ambición desmedida de ella, solo podía nacer algo detestable y fatal para el mundo, una profecía oscura que la historia, con una puntualidad aterradora, se encargaría de confirmar. Pero de poco sirve un pasaporte al poder si el barco se te hunde en el puerto. La infancia del pequeño Lucio Domicio Enobarbo fue cualquier cosa menos un lecho de rosas. Su padre, Cneo, murió cuando él apenas tenía 3 años, dejando al niño bajo la única y formidable protección de Agripina. Pero la sombra del emperador Calígula, el propio hermano de ella, era larga y caprichosa. En el año 39, acusándola de conspirar en su contra, Calígula la desterró a una isla perdida en el mar Tirreno, un acto de poder absoluto que demostraba lo frágil que podía ser la nobleza en un mundo gobernado por un solo hombre. De un día para otro, Lucio se quedó solo. El palacio de su primera infancia, un recuerdo borroso de risas y mármol, fue reemplazado por los pasillos silenciosos y austeros de la casa de su tía paterna, Domicia Lépida. Ya no era el heredero de una gran fortuna, porque Calígula se la había confiscado. Era un paquete no deseado, un sobrino incómodo al que había que criar por obligación. No entendía de política, pero entendía el lenguaje universal del abandono. En ese silencio, en esa falta de afecto, el pequeño Lucio comenzó a forjar la primera de sus muchas máscaras, una coraza para sobrevivir en un mundo que no controlaba. Su educación fue el reflejo de su nueva y precaria situación. En lugar de los grandes filósofos y retóricos que le correspondían por su linaje, su tía le asignó los tutores más baratos que pudo encontrar, un bailarín y un barbero. Y aquí, en esta aparente humillación, ocurrió algo inesperado. Lejos de la rigidez de la alta política, Lucio encontró en sus nuevos maestros un mundo que lo fascinó. Con el bailarín, descubrió el ritmo y el movimiento, una forma de expresión que su naturaleza artística anhelaba. Con el barbero, escuchaba los chismes y las historias de la calle, aprendiendo más de la vida real de Roma que de cualquier libro de historia. Para la rígida aristocracia romana, que un noble se dedicara a las artes escénicas era una vergüenza, una degradación. Para él, fue su primer acto de rebelión silenciosa. Empezó a valorar más el aplauso sincero de un plebeyo que el respeto frío de una nobleza que le había dado la espalda. Y mientras, solo en su cuarto, practicaba un paso de baile o imitaba una melodía escuchada en la calle, era ajeno a que, en una isla lejana, su madre ya estaba tejiendo la red que, muy pronto, lo convertiría en el dueño del mundo. La rueda de la fortuna en Roma gira rápido, y a veces, lo que está abajo, de repente, sube. El asesinato del emperador Calígula en el año 41, un acto de violencia que sacudió los cimientos del imperio, trajo consigo un cambio inesperado. Su tío, el tartamudo y a menudo subestimado Claudio, fue aclamado como el nuevo César. Y una de sus primeras decisiones, en un acto de clemencia para consolidar su poder,
fue decretar una amnistía que permitió que su sobrina Agripina volviera del exilio. Ella no regresó a Roma como una víctima que volvía a casa a llorar por lo perdido. Regresó como una loba que vuelve al bosque que le pertenece, más hambrienta y más peligrosa que nunca. En su mente, cada senador que la saludaba con una reverencia, cada gesto de la corte, era analizado como una pieza en el tablero de ajedrez de su única y obsesiva ambición, poner a su hijo en el trono. Con una audacia que escandalizó a la vieja nobleza, y tras la oportuna ejecución de la esposa de Claudio, Mesalina, Agripina sedujo y se casó con su propio tío en el año 49, convirtiéndose en la nueva emperatriz. Una vez instalada en el poder, comenzó la verdadera batalla, la guerra silenciosa por el alma del príncipe. En una sala de estudio del palacio, el joven Nerón escuchaba a su tutor, el gran filósofo estoico Séneca. El aire olía a papiros y a la disciplina de la razón. Séneca, con su túnica oscura y su voz pausada, le hablaba de la virtus, del deber, del autocontrol como la máxima expresión de un gobernante. Nerón, abrumado, sentía el peso de esas palabras como si fueran de plomo. Fue entonces cuando la puerta se abrió y entró Agripina, envuelta en sedas coloridas. Interrumpió la lección sin siquiera mirar a Séneca. Se acercó a su hijo y con una ironía afilada en la voz, le dijo: «El pueblo no quiere un filósofo, Lucio. Quiere un dios. El poder no se mantiene con libros, se mantiene con espectáculos y pan». Nerón, que hasta ese momento se sentía atrapado en la lección, sintió un inmenso alivio. La visión de su madre era mucho más seductora, más liberadora que la de su maestro. En ese instante, mientras Séneca observaba la escena con una mirada de profunda preocupación, Agripina le sonrió a su hijo, satisfecha. Acababa de ganar la primera batalla por su alma. Los últimos años del reinado de Claudio fueron un tablero de ajedrez donde Agripina movía las piezas con una maestría implacable. Cada movimiento estaba diseñado para consolidar la posición de su hijo. A los 14 años, en una ceremonia solemne en el frío mármol del Senado, Nerón fue proclamado adulto. Sintió por primera vez el peso de la toga viril sobre sus hombros, una sensación extraña que lo hizo sentirse a la vez abrumado y poderoso. Poco después, Agripina orquestó su matrimonio con su propia hermanastra, Claudia Octavia, la hija del emperador. Fue un acto puramente político, una unión sin afecto, que Nerón aceptó con una mezcla de indiferencia y resignación, entendiendo que era otra pieza más en el juego de su madre. El golpe de efecto final, para que a nadie en el imperio le quedaran dudas de quién era el futuro, fue empezar a acuñar nuevas monedas. La aparición de la efigie de una persona en la moneda imperial era el anuncio público más potente de su estatus. Y ahora, por toda Roma, circulaban denarios de plata, con el rostro adolescente de Nerón junto al de su padrastro. Nerón sostuvo una de esas monedas en la palma de su mano, sintiendo por primera vez el peso real de su propio rostro, convertido en un símbolo de poder que ya viajaba de mano en mano por todo el mundo conocido. Con su posición asegurada, el único obstáculo que quedaba en el plan de Agripina era el propio emperador Claudio, que seguía vivo. El último acto de la obra llegó en la noche del 13 de octubre del año 54. El emperador Claudio murió de forma repentina tras un banquete en el palacio. Y aunque nunca se pudo probar del todo, en Roma, desde el senador más encumbrado hasta el último plebeyo, todos susurraban la misma historia, que Agripina lo había envenenado con un plato de sus setas favoritas. ¿Por qué? Porque el tiempo se le acababa. Británico, el hijo biológico de Claudio, estaba a punto de cumplir la mayoría de edad y podía reclamar su derecho al trono. La muerte de Claudio, accidental o no, llegó en el momento justo para el plan de Agripina. Durante la noche, mientras el palacio era un hervidero de rumores y caos controlado, Burro, el prefecto del pretorio leal a Agripina, aseguró el apoyo de la guardia pretoriana. Al amanecer, un Nerón de apenas 16 años, pálido y con los ojos muy abiertos, fue presentado a los soldados. El clamor de las espadas golpeando los escudos y el grito de «¡Ave César!» fue ensordecedor. En ese instante, mientras los soldados lo aclamaban como el nuevo dueño del mundo, el miedo adolescente de Nerón se disolvió, reemplazado por una nueva y peligrosa sensación de poder absoluto. La primera parte de su historia, la de la marioneta, había terminado. Ahora, con su mano en la empuñadura de la espada que le ofrecían, comenzaba la del emperador. Los primeros 5 años del reinado de Nerón fueron como una falsa primavera en medio de un invierno que se negaba a irse.
En Roma la gente, que ya estaba acostumbrada a los caprichos de los emperadores, respiró con un cauto alivio. Se sentía en el aire. En la curia, el murmullo de los senadores era respetuoso por primera vez en décadas. Un viejo senador, que había sobrevivido a Calígula, observaba la escena con un escepticismo cansado. Pero entonces Séneca, el tutor del emperador, se puso de pie. Con una elocuencia brillante, defendió una nueva ley que protegía a los esclavos libertos, no con la arrogancia del poder, sino con la lógica del humanismo. Cuando un grupo de la vieja guardia intentó oponerse, no hizo falta un grito. La mirada fría y silenciosa de Burro, el jefe de la guardia, presente en la sala, fue suficiente para acallar las protestas. El viejo senador escéptico asintió levemente, impresionado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que Roma estaba en buenas manos. Mientras sus tutores gobernaban, Nerón estaba en otro lado, dedicado a sus propias pasiones. La popularidad de esa primavera romana se cimentó no solo con leyes, sino con gestos. Días después, Nerón inauguraba unas nuevas termas para la plebe. El bullicio era ensordecedor, el aire olía a comida de los puestos callejeros y a agua fresca. La multitud estalló en júbilo al verlo llegar. Caminó entre ellos, sonriendo, tocando a los niños, como un actor en su mejor papel. Un comerciante le agradeció a los gritos por la baja de impuestos. Nerón, bañado por el rugido de la multitud, sintió el calor de la adoración y lo interpretó como la única forma de poder que de verdad importa. Le gustaba ser amado, no gobernar. Con un gesto teatral, declaró las termas abiertas para el pueblo de Roma. Y mientras el pueblo lo aclamaba como a un dios, sin saber que las decisiones que mejoraban su vida se tomaban lejos de ahí, en los pasillos del palacio, la verdadera guerra por el poder, la que se libraba contra la sombra de su madre, estaba a punto de estallar. Pero aquella aparente armonía de los primeros años ocultaba una feroz lucha de poder en el corazón del palacio. El conflicto estalló en el terreno más personal. Nerón, ya un adolescente con sus propias pasiones, se enamoró perdidamente de una esclava liberta llamada Claudia Actea. Para la aristocracia romana, que el emperador se enamorara de una ex-esclava era un escándalo, una afrenta a la dignidad imperial. Y para Agripina era una ofensa intolerable no por celos de madre, sino por cálculo político. Veía en esa mujer una influencia que ella no podía controlar. La confrontación fue brutal. En una escena que congeló el aire del palacio, Agripina no le habló a Nerón como a un hijo, sino como a una reina traicionada. Pero Nerón, por primera vez, sintiendo el primer y excitante sabor de la rebelión, y apoyado por los consejos de Séneca, no cedió. Ahogado por la omnipresencia de su madre, su amor por Actea no era solo pasión, era su primer acto de independencia. La guerra había sido declarada. Humillada y furiosa, Agripina desató su represalia política. Comenzó a mostrar un afecto público y exagerado por su hijastro, Británico, el joven hijo biológico de Claudio y el verdadero heredero al trono. En las cenas de la corte, que ahora estaban cargadas de una tensión palpable, Agripina elogiaba a Británico, recordando a todos que él era el verdadero hijo del divino Claudio. Nerón, que se sentía victorioso tras su primera rebelión, ahora sentía el frío del miedo. La amenaza de su madre ya no era personal, era una conspiración que crecía en los susurros de los pasillos. Se dio cuenta de que su trono no era seguro, y su paranoia, esa semilla plantada por la profecía de su padre, comenzó a germinar. El miedo se convirtió en una resolución fría. Entendió que, mientras Británico viviera, él nunca sería verdaderamente el emperador. Y con una calma que asustó a sus consejeros, comenzó a planear el banquete para celebrar la inminente mayoría de edad de su hermanastro. El punto de inflexión, el que manchó para siempre el alma de Nerón, llegó en la noche de esa fiesta falsamente alegre. Durante el banquete, Británico bebió de una copa y murió en el acto. Un silencio helado se apoderó del salón, mientras el sonido de una copa de plata rodando por el suelo de mármol era lo único que se oía. Nerón, con una calma espeluznante que asustó a todos los presentes, alegó que era un simple ataque de epilepsia y ordenó que la fiesta continuara. Nadie en Roma le creyó. Todas las fuentes antiguas lo acusan de haberlo envenenado. Mientras observaba el terror y el odio en las miradas de los senadores, sintió que el adolescente asustado moría y nacía el monstruo. Por primera vez, nadie podía amenazarlo. El poder, absoluto y terrible, era suyo. Después de eso, Agripina,
Derrotada y ahora impotente, fue expulsada del palacio imperial. La sombra de la madre parecía haberse disipado, pero Nerón, sin saberlo, acababa de abrirle la puerta a una nueva y más peligrosa influencia, la bella y ambiciosa Popea Sabina. Liberado de la sombra de su madre, Nerón por fin pudo dedicarse a su verdadera y única pasión, el arte. Mientras sus tutores, Séneca y Burro, se rompían la cabeza intentando gobernar un imperio, el emperador pasaba sus días en sus aposentos, no estudiando mapas de batallas, sino practicando la lira. El aire del palacio ya no olía a poder, olía a papiros con poemas a medio terminar. Un día, mientras Nerón estaba completamente absorto, intentando sacarle una melodía particularmente compleja a su instrumento, Séneca entró para discutir un asunto urgente sobre los impuestos en la Galia. Nerón ni siquiera levantó la vista. «Escucha esto, maestro», le dijo, y en lugar de hablar de política, le recitó un poema que acababa de componer, buscando en los ojos del viejo filósofo no la aprobación del estadista, sino la del crítico de arte. Séneca, con diplomacia, intentó recordarle sus deberes, pero Nerón lo despachó con impaciencia. Sentía que sus tutores y la corte no entendían su verdadera naturaleza. Se sentía solo en su pasión, resentido con la gravitas romana, esa seriedad solemne que todos esperaban de él y que él veía como una cárcel para su espíritu. Frustrado por el secretismo, decidió que su arte merecía un escenario más grande, toda Roma. La noticia cayó como una bomba en los círculos senatoriales. El emperador iba a instituir los Neronia, unos grandes juegos al estilo griego, y él mismo iba a competir. Para la aristocracia, que un emperador se subiera a un escenario era una humillación para la majestad del Estado, una verdadera locura. La noche de la competencia de canto, el teatro estaba a reventar. El aire olía a la multitud, a sudor y a perfume barato. Cuando Nerón subió al escenario, vestido con un elaborado traje griego, y no con la toga de un emperador, un silencio expectante se apoderó del lugar. Y entonces, cantó. Al terminar, la reacción fue una radiografía de Roma. La plebe estalló en un aplauso frenético. Pero arriba, en los asientos reservados para la élite, los senadores lo miraban con una mezcla de horror y desprecio. Nerón, en el escenario, sintió una mezcla de terror y éxtasis. El aplauso del pueblo era como una droga, mucho más real que cualquier victoria militar. Embriagado por el éxito, su ambición artística creció. Ya no le alcanzaba con Roma, ahora quería conquistar el verdadero corazón del arte, Grecia. Su viaje a Grecia en el 67 fue la culminación de su obsesión. No viajó como un emperador en visita de Estado, sino como un artista en peregrinación. Participó en los Juegos Olímpicos y en todos los festivales, y los ganó todos, por supuesto. El sol brillante de Grecia y el polvo de los viejos teatros eran su nuevo hogar. Se sentía un verdadero artista griego, lejos de las miradas críticas de Roma. Mientras tanto, en la capital, un mensajero llegó con noticias urgentes sobre una rebelión que se gestaba en las Galias, pero sus consejeros no se atrevieron a interrumpir la gira triunfal del artista. Nerón, ajeno a que su imperio empezaba a resquebrajarse, recibió otra corona de laureles, sintiéndose un verdadero campeón olímpico. Y en ese preciso instante, mientras él sonreía para su público comprado, la paciencia de sus generales y gobernadores, a miles de kilómetros de distancia, llegaba a su límite. La brecha entre el emperador y la realidad ya era insalvable. En la noche del 18 de julio del año 64, mientras Roma dormía bajo un cielo bochornoso de verano, una chispa saltó en la oscuridad. No fue en un palacio ni en un templo. El fuego nació abajo, en la zona del Circo Máximo, en una de las tiendas de mercancías que se apretujaban en sus alrededores, un laberinto de puestos de madera, telas y aceite que eran un festín para las llamas. Un viento cálido que soplaba esa noche se convirtió en el mejor aliado del desastre. El fuego, al principio un simple resplandor, se transformó en minutos en un monstruo rugiente que comenzó a devorar los barrios populares. Las llamas trepaban con una velocidad aterradora por las paredes de las insulae, esos edificios de apartamentos de madera y ladrillo barato donde vivían los pobres. El crujido de las vigas al ceder se mezclaba con los gritos de pánico de la gente que intentaba escapar por los callejones estrechos, que en lugar de ser una salida, se convirtieron en trampas mortales. Durante más de una semana, el fuego ardió sin control. Al final, cuando el último rescoldo se apagó, la devastación era inmensa. De los 14 distritos de la ciudad, 3 habían sido reducidos a cenizas y otros 7 estaban en ruinas.
Roma era una herida abierta y humeante, y casi de inmediato, un rumor venenoso comenzó a serpentear por las ruinas. La culpa era del emperador. La gente del pueblo, que lo había perdido todo, empezó a contar una historia que quedaría grabada para siempre en la memoria del mundo. La de un Nerón que, desde lo alto de una torre, observaba el espectáculo de su ciudad ardiendo y con su lira en la mano y vestido como un actor de teatro, cantaba versos sobre la caída de la antigua Troya, comparando la tragedia de su gente con un viejo mito. Era la imagen perfecta del tirano loco, del artista desconectado de la realidad que encontraba una belleza perversa en la destrucción. En esa versión, el resplandor del fuego se reflejaba en sus ojos, no con horror, sino con una fascinación extática, y el sonido de su lira se entrelazaba con el crepitar de las llamas en una macabra sinfonía. Pero otros, como el historiador Tácito, que era un tipo más serio, contaron una historia muy distinta. Escribieron que Nerón ni siquiera estaba en Roma cuando empezó el fuego, sino en su villa de Ancio, y que en cuanto le llegó la noticia, volvió a toda prisa a la ciudad para liderar personalmente los trabajos de rescate. En esta versión, no hay un artista en una torre, sino un emperador con el rostro manchado de hollín entre los escombros, dando órdenes firmes y claras, abriendo sus propios jardines y palacios para darle refugio a los que se habían quedado sin nada. ¿Cuál de las dos historias es la verdad? ¿El monstruo que canta ante las cenizas o el líder que intenta cumplir con su deber en la peor crisis de su reinado? Quizás nunca lo sepamos. Lo que sí es seguro es que aquella catástrofe le proporcionó a Nerón una oportunidad sin precedentes. Y para aprovecharla, primero necesitaba un culpable. Y si no era él, tenía que ser otro. Para apagar un incendio de esa magnitud, el agua no alcanzaba. Y para apagar el incendio de los rumores, que ardía en cada esquina de la Roma en ruinas, la verdad tampoco era suficiente. En los salones de su palacio, rodeado de lujos que contrastaban brutalmente con la miseria humeante que se veía desde las ventanas, Nerón, presionado y acorralado, discutía con sus consejeros. Su conflicto no era moral, era puramente pragmático, necesitaba un culpable. Un chivo expiatorio sobre el cual desviar toda la furia y el dolor de la gente. Y lo encontró en una pequeña y entonces oscura secta religiosa que había llegado a Roma desde el este, los cristianos. En aquella época, eran un grupo cerrado y misterioso, y por eso mismo, generaban una desconfianza inmensa. Se negaban a adorar a los dioses romanos, y peor aún, al emperador, un acto que para un romano era una mezcla de sacrilegio y traición. Sobre ellos corrían las calumnias más terribles, que en sus ritos practicaban el canibalismo, el incesto, y que profesaban un odio al género humano. Eran en definitiva el culpable perfecto, un grupo lo suficientemente odiado para ser creíble, pero no lo suficientemente poderoso para defenderse. Nerón dio la orden, sintiendo el alivio del depredador que ha encontrado a su presa, y la caza de brujas comenzó en los barrios pobres, basada en delaciones y torturas. Con esta jugada, sintió que había recuperado el control de la narrativa. Había canalizado la furia del pueblo lejos de él, pero los arrestos no eran suficientes. Decidió que la justicia debía ser un espectáculo público y memorable. Y lo tuvo. Transformó el circo en un teatro del horror. La plebe, ansiosa por el espectáculo prometido por el emperador, llenaba las gradas. El aire olía a sangre y arena mojada. La primera parte de los juegos fue una cacería macabra. Hombres y mujeres cristianos, cosidos dentro de pieles de animales, fueron arrojados a la arena para ser despedazados por perros de caza. El rugido de la multitud se mezclaba con los ladridos y los gritos de las víctimas. Nerón observaba desde el palco imperial, no con sadismo, sino con la distancia de un productor que evalúa el éxito de su espectáculo. Su preocupación era si el pueblo estaba entretenido, si el show era lo suficientemente impactante para que olvidaran el incendio. Sintió una satisfacción fría y política. El plan estaba funcionando. El pueblo tenía su pan y su circo de sangre. Pero la noche traería una nueva forma de horror, una más personal y artística. Al anochecer, la escena se trasladó a sus jardines imperiales. En una fiesta para la nobleza, el plato fuerte no fue la comida, sino el terror. Decenas de hombres y mujeres, atados a postes y cubiertos de brea, habían sido dispuestos como si fueran estatuas vivientes. A una orden de Nerón, fueron encendidos uno por uno. Se convirtieron en antorchas humanas.
El resplandor infernal de los cuerpos ardiendo iluminaba los rostros de los invitados, y el aire se llenó de un olor insoportable a brea y a carne quemada. Nerón, paseando en su carro entre los cuerpos ardientes, no mostraba piedad ni remordimiento. Observaba la masacre con la distancia de un director de escena que admira su propia y terrible creación. En esa noche de horror, el artista se había convertido definitivamente en un monstruo. Y mientras la Roma purificada temblaba, de las cenizas del incendio, Nerón se preparaba para construir su verdadero monumento a la soberbia, la Domus Aurea. El gran incendio le había dejado a Nerón un regalo envenenado, un lienzo en blanco en el corazón de Roma. Y se apresuró a llenarlo con su propia y grandiosa visión. Sobre una vasta área de la ciudad expropiada, donde antes se apretujaban las casas de la gente, comenzó la construcción de su proyecto más emblemático, el que de verdad revelaba la escala de su megalomanía, la Domus Aurea, la Casa de Oro. Nerón supervisaba las obras no como un emperador, sino como un artista que ve su obra maestra tomar forma. Caminaba entre los andamios, maravillado, sintiendo que por fin tenía una casa digna de un hombre, completamente desconectado del sufrimiento del pueblo sobre cuyas cenizas la estaba construyendo. El brillo del oro y el marfil bajo el sol, el olor a mármol recién cortado, el sonido de miles de obreros, todo era música para él. El palacio no era un simple edificio, era un complejo paisajístico que se extendía por varias colinas, con jardines, bosques y hasta un lago artificial, en cuyo lecho, años más tarde, se levantaría el Coliseo. Su lujo era una leyenda, más de 300 habitaciones, con techos de paneles móviles que permitían arrojar pétalos de flores y perfumes sobre los invitados, y su joya más famosa, una sala de banquetes redonda, cuyo techo abovedado giraba día y noche, imitando el movimiento de los cielos. Pero esta grandiosidad tenía un costo. Para financiarla, Nerón debía tomar una medida económica sin precedentes. La presión sobre el tesoro imperial era inmensa. En una tensa reunión con sus asesores económicos, Nerón aprobó la devaluación de la moneda. El sonido metálico de los nuevos denarios siendo acuñados en la Ceca de Roma era el sonido de su solución. La cantidad de plata en cada moneda se redujo en un 25%, lo que le permitió al Estado acuñar muchas más con el mismo metal. Con ese dinero nuevo, pudo pagar a los soldados, a los constructores y mantener al pueblo contento, fortaleciendo su poder a corto plazo. No veía esto como un problema a largo plazo, como la semilla de una futura inflación, sino como una solución brillante a un problema inmediato. Se sentía un genio financiero, un emperador que no solo creaba belleza, sino que también sabía cómo pagarla. Con el palacio en construcción y la economía artificialmente inflada, Nerón se sentía en la cima del mundo. Pero la nueva Roma, construida sobre cenizas y plata devaluada, empezaba a generar un profundo resentimiento en la élite. El senador caminaba por las nuevas calles de Roma, más anchas y seguras, pero las sentía frías, impersonales. Extrañaba el caos vital de la vieja ciudad. Desde una de las terrazas de su Domus Aurea, Nerón contemplaba su obra. No veía una ciudad, veía su obra de arte. Un consejero le advirtió del creciente descontento entre la aristocracia por los costos y la ostentación, pero Nerón lo ignoró. Sentía que la historia lo absolvería, que su Neronópolis, como se rumoreaba que quería llamarla, sería recordada como la cima de la civilización. Y mientras admiraba su creación, solo en su inmenso palacio, en las villas de los senadores a los que había empobrecido y humillado, la semilla de la conspiración ya estaba plantada. El creciente despotismo de Nerón, su desprecio por las viejas tradiciones y su comportamiento cada vez más errático, terminaron por agotar la paciencia de la élite romana. En el año 65, mientras el emperador se creía más seguro que nunca, en las sombras de una villa patricia, con el único olor a cera de las velas y el sonido de las voces en susurros, se tejió una amplia conspiración para asesinarlo. La encabezaba un senador llamado Cayo Calpurnio Pisón, un hombre carismático que logró unir a un grupo de gente muy diversa, senadores, soldados de alto rango, ricos caballeros e incluso intelectuales y poetas que alguna vez habían sido amigos del emperador. A todos los unía el mismo hartazgo y una mezcla de miedo y sombría determinación. Querían terminar con la tiranía. Pero en Roma, las paredes oyen. Antes de que pudieran dar el golpe, la conspiración fue descubierta por la traición de un esclavo liberto que contó todo lo que sabía.
La noticia le llegó a Nerón no como un problema político, sino como la confirmación de sus peores miedos. Su reacción inicial fue de pánico, que rápidamente se convirtió en una furia helada. Desató una ola de terror y purgas como no se había visto en años. El sonido de los soldados golpeando las puertas en medio de la noche se convirtió en la nueva música de una Roma aterrorizada. Decenas de personas, algunas culpables y otras apenas sospechosas, fueron ejecutadas o forzadas a quitarse la vida. La purga alcanzó a su viejo tutor, el filósofo Séneca, quien recibió con calma estoica la orden de suicidarse. Nerón, al recibir la noticia de la muerte de su antiguo maestro, no sintió remordimiento, sino la satisfacción de haber eliminado el último vestigio de la autoridad moral que lo juzgaba. La purga había silenciado Roma, pero el descontento, lejos de apagarse, empezaba a arder en las provincias lejanas. El baño de sangre tuvo un efecto inesperado. En las cenas del palacio, antes llenas de debates y poesía, ahora reinaba el silencio. Nerón, que anhelaba ser un gran artista, había matado a los únicos que podían apreciar su arte con un criterio honesto. Una noche, tras recitar uno de sus poemas, los cortesanos que quedaban lo alabaron de forma exagerada y temerosa. Y Nerón, en un momento de lucidez, se dio cuenta de que sus alabanzas eran falsas, vacías. Extrañó la crítica inteligente de Petronio o el debate con Séneca. Sintió un vacío inmenso. Había matado a su único público real. Estaba solo en la cima de su poder y de su mediocridad. La escena terminó con Nerón en su teatro privado, recitando para una audiencia de fantasmas. Roma estaba en silencio, pero en las provincias, las espadas se empezaban a afilar. Si Nerón había logrado aplastar la oposición en Roma, el golpe final contra su régimen provino de las provincias. En marzo del año 68, en la Galia, el gobernador Cayo Julio Vindex se cansó y se levantó en armas. En el aire frío de su campamento militar, rodeado por las águilas de las legiones, dio un discurso a sus hombres, denunciando a Nerón no solo como un tirano, sino como una vergüenza para la dignidad de Roma. Sabía que no era suficiente. Envió un mensajero secreto a Hispania, a la fortaleza del viejo general, Servio Sulpicio Galba. Había cruzado el Rubicón. Su destino, y el de Roma, estaban ahora en manos de otro. La noticia de la rebelión viajó a toda velocidad hacia Roma. Un mensajero, sin aliento y con el rostro pálido por el miedo, irrumpió en los aposentos del emperador. Pero Nerón no sintió el peligro. Sintió irritación. Lo encontró probando un nuevo órgano hidráulico, más interesado en la afinación del instrumento que en los ejércitos de la Galia. Tras escuchar el informe, su única reacción fue quejarse de que Vindex lo hubiera insultado como un mal músico. Su soberbia le impedía ver la amenaza real. No veía una rebelión militar, sino una crítica de arte malintencionada. Despidió al mensajero y volvió a su música, mientras en Hispania, Galba tomaba una decisión que sellaría su destino. Una falsa calma llegó con la noticia de que las legiones de Germania habían derrotado a Vindex. Pero fue solo un respiro. Inmediatamente después, llegó el verdadero golpe. Galba había sido aclamado emperador por sus tropas, y el Senado, oliendo la sangre, lo había declarado enemigo público. Nerón buscó el apoyo de su guardia pretoriana, el último pilar de su poder en Roma, solo para descubrir el silencio. Su propio prefecto, Ninfidio Sabino, los había sobornado. Y entonces, por primera vez, el pánico lo consumió. La soberbia se desmoronó, y quedó al descubierto el niño asustado. Se dio cuenta de que estaba completamente solo. El artista se había quedado sin público y sin escenario. En la oscuridad de la noche, huyó de su palacio disfrazado, acompañado solo por un puñado de libertos leales. La caída era inminente. La huida de Nerón fue patética. En la oscuridad de la noche, el hombre que se creía un dios galopaba aterrorizado, con el rostro cubierto para no ser reconocido, acompañado solo por un puñado de libertos leales. El emperador del mundo era ahora un fugitivo. Llegaron a la villa suburbana de su liberto Faón, y Nerón, en la humillación final, tuvo que entrar a escondidas para no ser visto. Cada crujido de una rama le sonaba como el galope de los soldados que venían a buscarlo. El mundo se había puesto patas arriba. El amo ahora se escondía en la casa del sirviente. El golpe final llegó con un mensajero leal, que irrumpió en la villa con la noticia que lo quebraría por completo.
el Senado lo había declarado hostis publicus, enemigo público. Una sentencia de muerte que autorizaba a cualquier ciudadano romano a matarlo sin juicio. La noticia lo destrozó. La negación dio paso a un terror infantil, a una autocompasión desbordada. Lloró, se lamentó, intentó recitar versos trágicos sobre su propio final, pero su voz, antes tan entrenada para el escenario, se quebró por el pánico. El gran actor no sabía cómo interpretar su último papel. Y entonces escuchó el sonido que tanto temía, el galope de los caballos, cada vez más cerca. Los soldados ya estaban en la villa. Nerón, en un cuarto oscuro que olía a tierra húmeda, sostenía una daga con la mano temblorosa, pero no se atrevía. Lloraba por su propia cobardía. Al oír los pasos de los soldados en el pasillo, en un último acto de desesperación, le ordenó a su secretario, Epafrodito, que lo apuñalara. Mientras la vida se le escapaba, con el frío del acero en la garganta, susurró sus últimas y famosas palabras. «Qualis artifex pereo». «¿Qué artista muere conmigo?» Un centurión irrumpió en la habitación, y lo encontró agonizando. Y por un instante, el soldado vio no a un monstruo, sino a un hombre patético. La historia de Nerón, el último de los Julio Claudios, había terminado. La muerte de Nerón partió a Roma en dos. En el foro, la élite senatorial desató su euforia contenida durante años. Se escuchaba el ruido sordo de las estatuas del emperador al ser derribadas de sus pedestales, un sonido que se mezclaba con el brindis y las risas en las villas de los patricios. Pero en las calles estrechas y oscuras de la Subura, la reacción fue otra. Una familia plebeya, en el silencio de su ínsula, compartía un pan más amargo que de costumbre. Para ellos, Nerón no era el tirano, era el que les había dado pan, espectáculos y a veces, un poco de justicia. Esa noche, y durante muchos años, manos anónimas se escabulleron hasta su tumba para dejar un ramo de flores frescas, un tributo silencioso al hombre que, para bien o para mal, no habían olvidado. La gran paradoja de su legado ya estaba sembrada. ¿Cómo podía un monstruo ser llorado por tantos? Ese amor del pueblo no murió con él, sino que dio a luz a una extraña y persistente leyenda. En las décadas siguientes, especialmente en las lejanas y polvorientas provincias del este, donde su recuerdo era el de un benefactor, el fantasma del emperador se negó a desaparecer. Surgieron al menos 3 falsos Neros, impostores que decían ser el emperador retornado y que lograron reunir a su alrededor a gente que se aferraba a la esperanza de volver a los buenos tiempos. No era locura, era la prueba de que un hombre puede morir, pero una leyenda, alimentada por el amor del pueblo, es mucho más difícil de matar. Pero la historia, casi siempre, no la escriben los que aman, sino los que odian. Décadas después, en el silencio de una biblioteca, un historiador como Tácito, miembro de esa misma clase senatorial que Nerón había humillado, se sentó a escribir su versión de los hechos. Su perspectiva, inevitablemente, tiñó la narración, enfocándose en los escándalos, la crueldad y la locura. Y fue esa versión, la de sus enemigos, la que moldeó para siempre la imagen del tirano. Pero ¿cuál es la verdad completa? ¿El monstruo que canta ante las cenizas o el líder que, al menos al principio, gobernó con competencia? ¿El artista megalómano o el campeón de la plebe? El veredicto final, como siempre, queda en el corazón del que escucha la historia.